Hola, mi nombre es Catalina Aroca y te doy la bienvenida a esta videoayudantía sobre la nomenclatura de compuestos orgánicos. ¿Qué esperamos que aprendas a través de esta ayudantía? Queremos que al final de ella seas capaz de nombrar compuestos orgánicos a partir de su fórmula desarrollada según las reglas que establece la IUPAC. Para empezar, tenemos que saber qué son los compuestos orgánicos. Estos compuestos son los compuestos químicos que contienen carbono dentro de su estructura. Estos se clasifican según las características de la cadena carbonada y los grupos funcionales que se unen a ella. Aquí tenemos una tabla con los principales prefijos utilizados en la química orgánica. ¿Por qué utilizamos estos prefijos? Se utilizan ya que la cadena carbonada se caracteriza según el número de átomos de carbono que contenga en ella. Este número de átomos de carbono se expresa a través del nombre. Este nombre se lo otorgamos a través de los prefijos. Por ejemplo, si tenemos una cadena lineal saturada de 5 carbonos, podemos decir que tenemos que utilizar el prefijo pent. Ese prefijo lo asociamos a ano, que se refiere a una cadena saturada lineal, y el compuesto le damos el nombre de pentano. En el caso de que este mismo compuesto, en lugar de 5, tuviera 6 átomos de carbono, decimos que es un hexano, con 7 un heptano y así sucesivamente según lo que nos da la tabla. Aquí tenemos otra tabla con las principales funciones orgánicas que vemos dentro de nuestro ramo. ¿Por qué necesitamos manejar estas funciones orgánicas? Necesitamos manejarlas ya que cuando yo tengo un grupo funcional, el cual tiene una estructura general característica, a través de esta estructura, en la fórmula química podemos reconocerla y a su vez reconocer el grupo funcional presente. Una vez que reconocemos el grupo funcional y necesitamos darle un nombre a este compuesto, lo utilizamos a través del sufijo de función. Este sufijo es el que agregamos al final del nombre para denotar qué tipo de grupo funcional es el que está presente en el compuesto químico. Aquí vemos la segunda parte de la tabla con el resto de los grupos funcionales principales de la química orgánica y que son los que nosotros normalmente manejamos en clases. Ahora, para nombrar compuestos químicos orgánicos hay que seguir una serie de pasos. El primer paso a seguir es elegir la cadena principal del compuesto. Esta cadena principal es la que dijimos, la cadena carbonada del compuesto, y para elegirla hay que seguir ciertas reglas. Estas, por ejemplo, son: primero, identificar el grupo funcional principal y hacer que éste quede dentro de la cadena principal. Por ejemplo, si vemos que la cadena termina con un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno, identificamos el grupo funcional de los ácidos carboxílicos y este grupo debe estar contenido dentro de la cadena principal. En caso de que éstas se repitan más de una vez o haya más de una especie dentro del mismo compuesto, tenemos que hacer que todas, idealmente, o por lo menos su mayoría, queden integradas dentro de la cadena principal. Ahora, las insaturaciones. Nos referimos a los dobles o y triples enlaces que pueden estar presentes en el compuesto químico y que también idealmente tenemos que hacer que queden contenidos dentro de esta cadena principal que estamos identificando. El número de átomos de carbono. Esto se refiere a que la cadena principal normalmente es la cadena más larga de todo el compuesto químico. Es por eso que es la que tiene que ser la que tiene un mayor número de átomos de carbono compuestos dentro de ella. Y también las cadenas laterales. Con cadenas laterales nos referimos a los grupos funcionales que están adheridos a esta cadena principal o a las ramificaciones. Esta cadena principal dijimos que es la más larga y esto también trae consigo a que tiene que tener el mayor número de cadenas laterales posibles dentro de su composición. Por ejemplo, aquí tenemos que elegir la cadena principal de ambos compuestos. En primer lugar, tenemos un compuesto que posee un doble enlace. Por las reglas que anteriormente dijimos, necesitamos hacer que ese doble enlace quede contenido dentro de la cadena principal. Y además, tenemos que hacer que la cadena sea compuesta por la mayor cantidad de átomos de carbono posibles. Es por eso que en este caso identificamos la cadena principal como la que está marcada con rojo. En el segundo caso, vemos una cadena lineal y además reconocemos el grupo funcional que pertenece a los ácidos carboxílicos.
Es por eso que identificamos a la cadena principal como la que también encerramos en rojo. El segundo paso a seguir es numerar la cadena principal. Para numerar la cadena principal, tenemos que darle la menor numeración posible a ciertas estructuras que caracterizan este compuesto. En primer lugar, al grupo funcional principal, que es el que reconocimos en el paso anterior y que ahora tenemos que tratar de darle la localización con el menor número posible. En segundo lugar, las insaturaciones, que son, como dijimos, los doble y triple enlace, que también hay que tratar de darle la menor numeración posible. A los carbonos con cadenas laterales adheridos a ellos. A esto nos referimos a los carbonos que en la cadena principal tengan unidos a ellos las ramificaciones o grupos funcionales que pueden estar agregados a este compuesto. Ahora, para ejemplificar, en el primer caso decidimos que el carbono 1 va a ser este carbono y el carbono 8 va a ser este. ¿Por qué elegimos este orden? Ya que, en primer lugar, identificamos la cadena principal, que solo la elegimos porque es la que tiene un mayor número de carbonos. Eso ya denota que es la cadena principal. Y además, según las ramificaciones que ésta tenga y en el orden que estas aparecen, tenemos que darle la numeración más baja posible, como ya dijimos. Entonces decimos que está el carbono 1 y el 8 ya numerados. En el segundo ejemplo, tenemos al carbono 1 y al carbono 6, ya que la cadena está formada por 6 átomos de carbono. ¿Por qué se le da el número 1 al carbono 1 y el 6 al 6? Lo que reconocemos en este compuesto es el grupo que pertenece a la especie química de los alcoholes. Ya que es el grupo funcional principal de este compuesto, le damos el carbono 1, la numeración 1, al carbono que está asociado a este grupo. Ahora, en el tercer paso, tenemos que nombrar la cadena principal. Cuando ya tenemos reconocida la cadena principal y numerada cada uno de sus átomos de carbono que la componen, tenemos que darle un nombre a esta cadena. Esto lo hacemos según la posición y número de doble enlaces que haya presente, si es que los hay. En el caso de los triple enlaces se hace exactamente lo mismo. Su posición, es decir, al carbono que están asociados, y el número, que nos referimos a si hay más de uno, si es que están presentes. Y para terminar, el nombre de la cadena principal, la posición de los grupos funcionales principales y el número de ellos. Esto también nos referimos con posición a en qué carbono están, si es que no están, por ejemplo, en los extremos, y el número de grupos funcionales si es que hay más de uno de la misma especie o si están más de uno distintos presentes dentro del compuesto químico. Ahora, para ejemplificarlo, identificamos la cadena principal, que es la que está encerrada en rojo, ya que posee al grupo de los ácidos carboxílicos y además contiene al doble enlace. También tenemos que fijarnos que es la cadena más larga, es decir, la que tiene más átomos de carbono en ella. Decimos que el nombre solo de la cadena principal de este compuesto es ácido 2-nonenoico. ¿Por qué este nombre? Ácido y oico se le otorgan ya que posee el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. 2, ya que el doble enlace que vemos presente en este compuesto está situado en el carbono 2 del compuesto. Y el nonenoico en la parte del non, ya que son 9 carbonos que forman la cadena principal, y eoico, ya que tiene un doble enlace. En el siguiente ejemplo, identificamos la cadena principal que parte en el carbono 1 y termina en el carbono 10. Este compuesto le llamamos decano, solo la cadena principal, hay que fijarnos muy bien en eso, ya que está formado solo por enlaces simples, 10 átomos de carbono, y no posee ningún otro tipo de grupo funcional. Es por eso que le llamamos decano. Ahora, en este compuesto vemos la cadena principal, que es la única cadena que está presente, e identificamos un doble enlace y un triple enlace. Estos se nombran como un butén 3-ino. ¿Por qué primero ponemos al doble enlace? Porque este tiene prioridad sobre el triple enlace a la hora de darle numeración y para nombrar el compuesto. Por eso decimos que un butén, ya que está contenido en el carbono 1, el doble enlace, butén, porque el compuesto está formado por 4 átomos de carbono, y 3-ino, ya que el carbono
donde empieza el triple enlace es el carbono 3. Ahora, el siguiente paso es nombrar y numerar las cadenas laterales o sustituyentes. Ya dejamos atrás todos los pasos que se refieren a la cadena principal del compuesto. Ahora nos vamos a centrar en las ramificaciones que salen a partir de esta cadena principal. Primero, tenemos que, para nombrar una ramificación, tomar el prefijo, que es el que vimos en la tabla del principio de la presentación, que según el número de átomos de carbono que posea esta ramificación, utilizamos el prefijo que le corresponda. Y a este prefijo le sumamos el sufijo il o hilo. Este sufijo es el que denota que estamos hablando de una ramificación o cadena lateral. En el caso de que la cadena lateral en sí misma posea ramificaciones, hay que elegir una nueva cadena principal para que ésta poder nombrar sus ramificaciones, pero esto en verdad no lo manejamos mucho durante este curso, así que no vamos a entrar más allá de eso. Ahora, para entender mejor cómo nombrar y numerar las cadenas secundarias. Identificamos la cadena principal, que es la que comienza en el carbono 1 y llega al extremo en el otro carbono final. Identificamos en primer lugar los metiles. ¿Por qué decimos que son metiles? Porque tienen un átomo de carbono formando la ramificación. Y decimos que son metiles porque son dos. Luego identificamos una tercera ramificación que sería un propil. Propil le llamamos ya que posee 3 átomos de carbono formando la cadena ramificada. Entonces ahí tenemos el propil. El quinto paso es ordenar las cadenas laterales o sustituyentes en orden alfabético. Esto quiere decir que cuando ya reconocemos las cadenas laterales y además las nombramos, según estos nombres que les demos, debemos ordenarlas alfabéticamente. En este caso, reconocemos la cadena principal, que es la que está en rojo. Luego, reconocemos el etil. El etil sería la ramificación y se le otorga ese nombre ya que posee 2 átomos de carbono en ella. Y luego identificamos el resto de las ramificaciones que serían metiles. Metiles ya que poseen un solo átomo de carbono. Ahora, alfabéticamente, etil y metil los comparamos según su letra inicial, es decir, la E de etil y M de metil. En este caso, los etiles deberían ir primero que los metiles. Además, tenemos que agregar que si una ramificación se repite más de una vez dentro de un mismo compuesto, tenemos que agregarle ciertos prefijos para denotar esta repetición. En el caso de 2, se llamarían dietil, por ejemplo, trimetil en el caso de 3, tetrametil en el caso de 4, pentametil en el caso de 5 y así sucesivamente. En este caso, como hay 3 metiles, decimos que hay un trimetil. Ahora que ya reconocimos la cadena principal y la nombramos, y además reconocimos las cadenas laterales, las nombramos y ordenamos, podemos formar el nombre del compuesto completo. Esto lo hacemos según la siguiente estructura. La localización y nombre de las cadenas laterales, que son lo que ya hicimos en la segunda parte. Además, le sumamos el nombre de la cadena principal, que fue lo que hicimos en los primeros pasos. Por ejemplo, en el caso de este compuesto, identificamos solo una cadena lineal que tiene adherido el grupo correspondiente a los ácidos carboxílicos. Esto le da el nombre de ácido hexanoico. Ácido oico denota que es un ácido carboxílico y hexanoico nos quiere decir que la cadena principal está formada por 6 átomos de carbono, además de que no posee insaturaciones. Ahora, en el primer ejemplo de arriba decimos que hay un 3,3 dietil 1,4 hexadieno. Ahora, si descomponemos este nombre, ¿qué podemos decir del compuesto? El 3,3 denota que los etiles que nombramos después de ello están en el carbono 3 de la cadena principal. Esto quiere decir que las ramificaciones están adheridas a la cadena principal en el carbono 3. Dietil, ya que son 2 etiles unidos a este mismo carbono. El 1,4 nos quiere decir que los dobles enlaces que están presentes en la cadena principal están situados en el carbono 1 y en el carbono 4 de esta cadena principal. Hexadieno, el hex se refiere a que son 6 carbonos los que forman esta cadena principal, di 2 enlaces dobles
y el eno se refiere a que están los enlaces dobles presentes. Y en el siguiente ejemplo podemos identificar al 3-metilpentanol. ¿Por qué 3-metilpentanol? El 3, ya que el metil, que es el que reconocimos en esta estructura, está situado o está adherido al carbono 3 del compuesto. Pentanol, ya que la cadena principal está formada por 5 átomos de carbono, no posee insaturaciones, esto quiere decir que no tiene dobles o triples enlaces, y además en el carbono 1 está adherido el grupo que corresponde al grupo funcional alcohol. Ahora, para resumirlo, para nombrar compuestos orgánicos debemos utilizar una serie de reglas que están establecidas por el sistema IUPAC, las cuales nos facilitan nombrar los compuestos, además de que esto se haga de una forma más universal. Esperamos que te haya servido esta clase y muchas gracias.